(11:41) y ahí, como lo indica en placa, estamos con la columna de todos los martes, Sushi and Men, con Enrique Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Los buenos días, como siempre. Bueno, buenos días, niña. Bueno, hoy te traje una nueva participante, Sí. Leticia Cirlina. Me parece muy bien que usted sea el que la presente, porque Ahí usted está. es el... Si bien dije que tuvimos algunas asperezas de mi parte hacia ella, pero bueno, resultó muy buena persona y bueno, ya vas a ver cómo se desarrolla con el tema de los 5 elementos, ¿no? La ley de generación, dominancia y contradominancia. La última vez hablamos de Yin y Yang. De Yin y Yang podemos decir que están en oposición, hay una interdependencia, hay un crecimiento y decrecimiento dentro de esa ley, que después, bueno, voy a dejar que Leticia arranque y después, bueno, haré un remate con respecto a la ley de generación y Yin y Yang llevado a la vida diaria, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra es cómo se aplica esa ley universal a la vida diaria de nosotros y en los diferentes periodos, ¿no? Claro. Muy buenos días, Leticia, bienvenida. Hace unos días arrancaste en la escuela, ¿no? Contanos, ¿cómo te acercaste? Bueno, un poquito adelantó Enrique la vez pasada, mi pareja, mi actual, mi marido, digamos. Pedro Moreira. Pedro Moreira. El culpable. Que hace muchos años que estamos juntos y casados también. Bueno, él practica hace muchísimos años, ya no recuerdo hace cuánto, y su padre también, que particularmente es médico, digamos, a lo que le llamamos tradicional, claro, y sabe de medicina china y practica la acupuntura. Bueno, ellos hace muchos años que están en la escuela y yo me acerqué, obviamente, porque, bueno, era la pareja de Pedro, era la novia en su momento, y ahí empecé a ir y yo decía, no, eso no es para mí, yo, natación, gimnasio, bueno. Y empecé a ir, conocí un grupo... La clásica no tengo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, en ese entonces yo estaba estudiando, estaba en facultad todavía y bueno, después que empecé a ir a reuniones de alguna comida, conocí a la gente, al grupo humano, excelente personas y bueno, una compañera particularmente me tuve un buen vínculo y me invitó a ir y dije, bueno, voy a probar. Entré y nunca me fui. Y a Enrique me echaba después porque íbamos en algún momento íbamos con Pedro de lunes a sábado, hacía tai chi, kung fu, medicina china, grupo de combate, todo lo que pude hice. Ahora un poco por el tema familiar con nuestras hijas es un poco más difícil ir todos los días, pero bueno, eso intentamos y bueno, eso hace tengo un alivio ahora. Eso hace 14 años más o menos, claro, que estoy en la vuelta. Qué tremendo, qué lindo. Bueno, en el martes anterior, como decía Enrique, nos adentrábamos en esto de la medicina tradicional china, en todo lo que significa el origen, y vos ibas a ver un poquito de otra cuestión ahí. Sí, un poco la idea, cuando Enrique me invitó, dije, Enrique viene hablando de los elementos, hablando del yin yang, del equilibrio, bueno, ir un poquito más al detalle, profundizar y explicar esta ley para todos los oyentes, tal vez en el aire, sin alguna parte gráfica, se hacen una idea, pero bueno, quería empezar por ahí porque esta ley le podemos llamar ley de generación, ley de dominancia, o ley universal, y para mí es una palabra que la describe muy bien, porque es una ley, yo la veo simple y linda, y creo que es algo sencillo que explica todo. Es la base de la medicina china desde mi punto de vista y creo que entendiendo esto y entendiendo sus vínculos uno puede después, obviamente con otros complementos, entendiendo el tema meridiano, sabiendo un poco más de los alimentos, de las estaciones, puede complementarlo, pero esto es la base para poder estudiar el resto. Si uno no sabe esto, es muy difícil que lo demás lo pueda aplicar. Se abre el árbol, digamos, para estudiar en profundidad. Al menos así es como lo entendí yo y lo recibí yo de las clases de Enrique de Chicón y bueno, creo que era el punto de partida que estaba bueno profundizar. Enrique la vez pasada la mencionó y bueno, quería
partir de ahí. Bueno, muy no bien. sé, lo que salga, vamos a improvisar un poquito. Alguna anotación me traje por si me olvido de algo. Sí, ¿Viste? Ya me puedo morir tranquilo. sí, ya está. Ya arrancó, ya, ¿viste? Tren. Bueno, a ver, traté de pensar una forma gráfica de explicarles a todos cómo pensar en esto del equilibrio. Y una cosa importante de lo que es los 5 elementos, y que Enrique lo mencionó, es una persona podemos decir que está enferma, ojo que en el sentido general de la palabra enfermedad, ¿no? Un resfrío puede ser una enfermedad, un dolor es una enfermedad, como una patología más compleja también es una enfermedad. Cuando la energía de estos elementos está desequilibrada, cuando el equilibrio relativo entre ellos falla. Entonces pensemos si quieren en que tengo un disco de madera que tenga dibujado un pentágono. Yo lo cuelgo del medio y en cada punta de ese pentágono pongo un tarrito del mismo tamaño y del mismo peso. Si yo pongo los tarritos en cada punta y todos son del mismo tamaño y peso, ¿qué sucede si yo agarro del medio el círculo? Va a estar en equilibrio, ¿no? Queda en equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo a uno de esos tarritos lo lleno de agua? O si a un tarrito lo muevo para el centro. O si al tarrito lo saco del disco. ¿Qué pasa con ese disco? Y ya no va a estar, ¿no? Estable, Pierde ¿no? el equilibrio, sí. Pierde el equilibrio. Claro. Pero pierde el equilibrio y probablemente 2, 3 o hasta los 4 otros tarritos se me caen. Eso es la clave de entender lo que es el equilibrio energético entre los órganos. Cuando uno de ellos se desequilibra, ya sea por exceso, lo lleno, o por carencia, lo saqué, los demás se ven afectados. Y eso es lo que explica en parte la vinculación entre la energía. Cuando yo vuelvo a equilibrarlo, ya sea lo lleno todos, o si lo saco todos, no hay elementos, No hay. el equilibrio vuelve a estar. Y ahí la enfermedad desaparece. Eso es como la primera parte. Me encantó, me encantó. Traté de traer algo gráfico porque a veces uno hace un dibujito, pero bueno, si uno lo ve, lo entiende un poquito mejor. Perfecto. Eso es el hacer, ¿no? El hacer. Entonces, bueno, la idea es empezar un poquito. Los elementos ya los mencionó Enrique. Dijimos que teníamos al fuego. Olvídate, Enrique. No me hagas retar. Al señor que tenemos acá al lado. Tenemos al fuego, tenemos a la tierra, tenemos al metal, al agua y a la madera. Esos son los 5 elementos. Vamos a empiezo a explicar un poquito a cada uno de ellos. Vamos a empezar por el fuego. ¿Por qué el fuego? Bueno, hay otra parte de todo este estudio que tiene que ver con la jerarquía de los órganos. El fuego en sí representa al corazón. El corazón es el órgano que llamamos emperador. Así que bueno, empezamos por ahí. Pero la ley se puede empezar desde cualquier lado. Me imagino yo con la simbología del fuego, que es el que tiene la energía, la fuerza, ¿no? Es el que, sí, tiene como un rol, digamos que sin corazón nadie vive, ¿no? Claro. Así que podemos empezar por ahí. Bien. El fuego. Imaginemos al fuego como elemento. El color que se vincula al fuego es el rojo. También bastante, creo, intuitivo hoy en día. Los órganos que están asociados a este elemento son el corazón y el intestino delgado. Y ahí me detengo de vuelta. ¿Por qué tengo un órgano y una víscera? Porque así como hay un equilibrio yin-yang de todas las energías, a su vez en cada elemento también tiene que haber un equilibrio. Y por eso también hay órganos que le llamamos sang, u órganos de naturaleza yin, que son, por ejemplo, en este caso el corazón, y órganos que son más fu, más yang, de naturaleza yang, que son estas vísceras, como por ejemplo el intestino delgado. A su vez, entre ellos hay meridianos. Los meridianos de los órganos yang circulan por lo que es las partes exteriores del organismo, o sea, de los meridianos por los brazos, piernas. Miembros superiores e inferiores. Exacto. Después tenemos espalda, pecho, ¿sí? Y parte inferior a la cintura, que son los yin, y los de arriba de la cintura, que son yang. Entonces, espalda yang, pecho yin. Cada meridiano tiene su hermano y la energía entre ellos también tiene que tener cierto equilibrio. Entonces, para cada elemento tenemos 2 órganos que analizamos. Bien. Después seguimos con este elemento, hasta ahí voy mencionando a los órganos, pero también para cada elemento en la medicina podemos vincularle un sabor, o sea, el que representa o que vincula el amargo es el corazón, un sentido, o sea, cuando se manifiesta hasta el exterior. En este caso tenemos la lengua, el corazón refleja lo que está pasando con el corazón, la lengua, perdón, y y controla lo que es los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre. Y por último, y no menos importante, las emociones. Cada elemento también controla una emoción. En el caso del corazón es la alegría, pero la alegría que si está en exceso se puede transformar en euforia, y si está en carencia, la falta de. Así que primer elemento, tenemos al fuego. Vamos a seguir con esta ley. Bien. Ahora hablamos de lo que es la generación. ¿Qué significa que un elemento genere? Bueno, llevémoslo a la naturaleza. Por eso es una ley que para mí también explica de forma muy
general, digamos. Hay excepciones, lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué hace el fuego? Genera a lo que le llamamos la tierra. ¿Por qué? Bueno, uno puede pensar, se queman los árboles, se quema el papel, genera cenizas o genera sedimento y bueno, la tierra aparece. Así que si lo pensamos a nivel natural, el fuego genera a lo que es la tierra. Y si pensamos a nivel de órganos, el corazón y el intestino delgado son la madre del órgano que está vinculado a la tierra, que en este caso tenemos vaso-estómago. De vuelta, claro. Vaso como yin y estómago como yang. Bien. Así que ahí tenemos una primer vinculación madre-hijo, padre-hijo, padres-hijo, o sea, como quieramos llamarle. Tenemos a la tierra. La tierra es el color amarillo. O sea, vamos a explicar un poco ahora, igual que hice hoy. Tenemos el color amarillo, el sabor es el dulce, se refleja en la boca, ¿tá? Y controla lo que es los músculos. Y a su vez, como emoción, acá la emoción es un poco... Puede ser parte de lo que es la calma, la reflexión excesiva, bueno, depende en qué estado energético está, ¿no? Cuando está algún exceso, bueno, es cuando demasiados pensamientos, y bueno, esto domina esa parte. Digamos, la emoción vinculada es esa parte. Perfecto. Si ya el corazón es la alegría, ¿no? Y, perdona que te corte, de corazón no tenemos que olvidar que como es el emperador, tiene dos vigilantes cercanos, que también son fuego, que es pericardio y Santiago. O sea, por lo general los otros órganos son dos, la víscera y el órgano en sí. El corazón, como es el emperador, que es el que transforma ese chi nutritivo en sangre y lo impulsa, con la ayuda del pulmón también, porque el pulmón es el que lo oxigena, claro. Tiene órganos protectores que es el pericardio, ¿sí? El pericardio y Santiago, que Santiago es el meridiano que controla las tres partes del cuerpo, que une las tres partes del cuerpo, ¿sí? Seguí con estómago. Bueno, entonces, algunas cosas para que se vayan imaginando. Yo ahora les dije que vaso-estómago se refleja en la boca. ¿A quién no le pasó que cuando está mal del estómago le salen aftas o boqueras? Ay, es verdad. Saquemos esa relación. Sí. ¿A quién no le pasa cuando está con mucho como calor, que se pone rojo, que la lengua se hincha? Vinculemos a los elementos con las manifestaciones. Porque entendiendo esto también uno puede autodiagnosticarse y decir, ¿qué me está pasando? Solamente con visualizar y con ver qué estoy sintiendo. ¿Ah? Y qué difícil en estos tiempos, ¿no? Visualizarnos y sentirnos, escuchar lo que el cuerpo nos está transmitiendo. Exacto. De forma sabia, ¿no? Sí, yo después voy a hacer un redondeo sobre ese tema. Bien. Pero bueno, si quieren seguimos un poco con los otros elementos como para cerrar lo que es la ley. Tenemos a la tierra, dijimos que la tierra, si lo piensa sobre respecto a generación, ¿qué elemento estaríamos pensando que genera a nivel natural? ¿Agua? No. Metal. El metal. Los metales, ¿dónde están? Los metales, a ver, los principales metales. Hay aleaciones que se hacen fuera, pero aparecen en la tierra. Entonces, la tierra de alguna manera es la madre del metal, es donde aparece el metal, es en la tierra. Así que esa es la próxima vinculación. Bien. El metal, vamos a visualizarlo, el metal es el color blanco. El metal, a su vez, tiene a los órganos, están asociados con los órganos el pulmón como órgano yin y el intestino grueso como órgano yang. Vamos por ahí, vayamos pensando en eso, a ver qué nos trae. Sí. El sabor del pulmón es el picante. Creo que no dije antes que el dulce era de la tierra. Lo dije. Sí. El metal es el picante. Y después, ¿dónde se refleja? Capaz sí podemos adivinarlo. ¿En qué sentido se refleja el pulmón? En la nariz. En la nariz, exacto. La parte sale al exterior, digamos, en lo que es la nariz y controla lo que es la piel. Bien. ¿Ah? Y por último, y no menos importante en lo que es las emociones, el metal lo que tiene como emoción vinculada es la tristeza. Entonces, por ejemplo, las personas que son asmáticas o que tienen problemas respiratorios, no en todos los casos, si uno mira qué pasa con su piel, normalmente tienen la piel más seca, más áspera, o al revés, qué pasa cuando uno empieza a tener algún problema en la piel. Grasosa, podemos ir para atrás y decir, bueno, ¿qué está pasando con mi sistema respiratorio? ¿Qué está pasando con mi pulmón? O también, ¿por qué decimos que para prevenir las enfermedades, y ya les digo que es momento de hacerlo, comamos y tomamos cosas de naturaleza picante? ¿Por qué tomamos té de jengibre? ¿Por qué se lo ponemos al mate? Porque estamos cuidando y estimulando al sistema respiratorio a través de este órgano para prevenir las enfermedades, porque esa energía, por factores patógenos externos, como es el frío, bajen y se desequilibren. Y ahora estamos en la estación del pulmón, ¿no? Otoño. Exacto. Bueno, eso no lo dije hoy, pero puede. No, pero no importa, ¿para qué estoy yo acá? El apuntador soy. Ahí va. El secretario. Ahí está.
Bueno, así que ahí hablamos del fuego, de la tierra y del metal. Seguimos. El metal, ahora como elemento, acá es un poco más, la vinculación capaz que es un poquito más rebuscada, pero bueno, si llevamos, más o menos. Si llevamos el metal a un vidrio, ¿qué pasa en invierno en los vidrios? Se empaña. Ahí va. Bueno, el metal, o por ejemplo, el metal genera el agua. El metal, si yo lo caliento mucho, lo fundo y de alguna manera de un sólido genera un líquido, si lo llevamos a ese lado. Claro. Así que el metal genera el elemento agua. Ahí sí venimos al agua. El agua, por la contraria, es el color negro. Vamos al negro. El agua es el negro, tiene como órganos vinculados, también capaz que lo podemos adivinar. Agua, riñón y vejiga. Claro. Exacto. Riñón, vejiga. El riñón. Perdón, estoy perdiendo el examen. Yo para ver si alguien más hable. El riñón como órgano yin y la vejiga como órgano yang. ¿Cuál es el sabor asociado al riñón? Y acá sí me voy a detener, es el salado. Salado, sí. Riñón, tomen en cuenta eso. Y ¿qué controla? O sea, ¿en qué sentido se sale al exterior? En lo que son los oídos. ¿Qué controla a los huesos? Y su emoción es el miedo. Temor, pánico. Temor. Entonces, ¿qué pasa con el riñón? Acá puedo decir dos cosas. Normalmente en las personas, cuando uno le toma los pulsos, que Enrique habló antes de los pulsos, el riñón es un órgano que normalmente tiende a estar bajo. ¿Por qué también? Porque tiende a tener otras funciones a nivel del chi general, sobre quien lo acumula, eso capaz que es para otro programa. Pero a su vez, bueno, entonces ahí empieza a aparecer. Entonces aquellas personas que empiezan a tener miedo de todo, bueno, ¿qué está pasando con su riñón? Es una primer puntapié para ver. Es el que menos le damos bolilla, hablando pronto. El que más se le descuida, no le hemos Es el que más se descuida. Cuando se le saca la sal. Bueno, y ese es el otro comentario. ¿Qué pasa con personas mayores y tal vez no tan mayores? Hipertensas. Tienen hipertensión, les bajan la sal, 0 sal. ¿Qué pasa a largo plazo con esas personas? No siempre. Aparecen con problemas renales cuando son más viejos. Y terminan incontinencias, diálisis. Entonces, el exceso, pero la carencia de cada uno de estos componentes en cada órgano genera después un problema. ¿Por qué? Porque sin quererlo, por cuidar otro problema, estoy afectando a un órgano que precisa la sal. No digo que mañana salgan todos a comer con sal, ¿no? O sea, no soy médico, no puedo decir eso. Los aleros. No. Pero es importante tenerlo en cuenta. La sal es importantísima. Claro. Es importantísima, como todos los sabores, ¿no? Bien. Así que bueno, por ahí. Bueno, a prestar atención a todo eso, gente, a todos los que están escuchando, sobre cada una de las cuestiones que está dando a conocer Leticia. A abrir hay como ojos. mucho para ver. Bueno. Y más del miedo, ¿no? Y el pánico, que no sé por qué, pero está, no sé por qué no, sabemos por qué, muy presente en estas épocas. Exacto. Bueno, vamos al último, así cerramos el ciclo. Me queda el último elemento, o sea que el agua genera la madera. ¿Por qué la madera? Bueno, porque el agua nutre la tierra y por eso a través de ese alimento no tendríamos árboles. Nacen los árboles. Nosotros, así que bueno, tampoco. Esa es la otra vinculación que hay entre lo que es el agua y la madera. La madera es se representa o es el color verde el que lo digamos, está asociado al color verde, no me sale la palabra. Los órganos yin yang son el hígado y la vesícula biliar. También prestemos atención a esto que viene ahora. El sabor es el agrio. Cuando hablo de los sabores, uno puede pensar también que cuando hace un tratamiento para levantar la energía de un órgano, en la alimentación hay que poner foco también, porque hay que buscar los sabores y los colores que estimulan a ese órgano. O al revés, ¿no? Cuando estoy en exceso de ese sabor, bueno, ver cómo reducirlo. ¿Dónde se refleja el hígado? En los ojos, y que controla a los tendones. Y como emoción, y esta es interesante, porque aparte me pasa a mí, es la ira, el enojo. Ah, la miércoles, mirá. Sí, dice Enrique. Bueno, digo... Por eso la hice sufrir tanto, porque tenía que bajar eso. Que es cierto. ¿No? Chocar con uno mismo, en Exacto. definitiva. Creo que es el bloque más grande. El hígado, bueno, no digo que uno porque esté enojado tenga un problema de hígado, pero sí puede pasar que una persona por algún motivo está muy enojado siempre, bueno, ¿qué estará pasando con mi hígado conociendo esto? Otra cosa que se puede explicar del hígado, que también le debe pasar a muchos, cuando uno dice tengo un ataque al hígado o estoy mal, los ojitos empiezan a molestar. Me afecta la vista. ¿Nunca les pasó aparecer estrellitas o que veo mal o que la vista se me pone borrosa? Bueno, esa manifestación, ese vínculo, cuando tengo algo mal en la vista, ¿qué está pasando conmigo? ¿Y el color?
Bueno, el color también, o sea, los colores, de vuelta, la persona que es muy pálida, podemos pensar a ver qué está pasando con el pulmón, la persona que está como con mucho rojo en la cara, mucho calor, alcohol, que sale, bueno, cuando toma alcohol y se pone rojo, bueno, por cómo está afectando eso a lo que son estos órganos. A la madre y al hijo, ¿no? En ese caso, hígado y corazón. Ahí va. Y bueno, el último vínculo es la madera con el corazón, ¿no? O sea, la madera, que es, bueno, la madera genera el fuego, bueno, podemos pensar que necesita un combustible para que aparezca el fuego, se representa en esta vinculación. Esa es la ley, lo que le llamamos ley de generación. A estos vínculos aparecen otras dos leyes, que también Enrique las mencionó, que es la dominancia y contradominancia. Que vamos a dar algún ejemplo, los puedo explicar medio rápido, pero sí, bueno. ¿El riñón? Por ejemplo, el fuego domina al metal. ¿Por qué? Porque si yo a un metal le pongo fuego excesivo, lo fundo. Esa es así lo puedo dominar. El metal domina la madera, porque yo en realidad, si quiero cortar un árbol, en realidad termino usando metal. La madera domina a la tierra, porque de alguna manera los árboles la atraviesan, la abren, la rompen. O sea que puedo decir que hay una dominancia cuando la energía de un elemento excede la energía del otro. Ahí es donde aparece este rol de dominancia sobre quién toma el control. Bien. Y por último, la tierra, bueno, me quedan dos más. La tierra domina el agua, porque de alguna manera la tierra es la que la encausa. La contiene, sí. La contiene. Pero puede pasar que por contradominancia, cuando hay un tsunami, una inundación, el agua controla a la tierra. Esa es la ley opuesta, la que es la contradominancia, y lo podemos pensar en todos los elementos. Y por último, el agua domina el fuego, porque obviamente si yo tengo un incendio y le pongo mucha agua, el fuego lo apago. Esa es la ley que para entenderla a nivel de órganos, la puedo pensar a nivel de la naturaleza. Y por eso digo que es muy linda y muy noble, porque uno la imagina en la naturaleza y la entiende, y después la baja a los órganos. Así que bueno, esa era un poco la explicación de lo que quería contarles hoy. Clarísimo. Más claro, échale agua. Más claro, tirarle con un riñón. Excelente, tirarle con un riñón. Bueno, quedó claro entonces que de ahí parte todo. Entonces, esa es la explicación básica de la medicina tradicional china que nos va a llevar a profundizar en cualquiera de esos elementos, de cada parte, ¿no? Claro, después lo vinculás con, bueno, dónde va el meridiano, por dónde circula. Entonces uno dice, veo que hay una deficiencia, mido los pulsos, digo, está abajo el riñón. Bueno, ¿qué pasa con el riñón? El riñón domina al fuego. Bueno, ¿qué está pasando? El riñón es la madre de la madera. Bueno, ¿qué está pasando con el hígado cuando hay un problema en el riñón? Entonces, como decía hoy, con este equilibrio, por la ley de dominancia, contradominancia y generación, cada elemento está vinculado con los otros 4. Entonces yo tengo que entender el primero y empezar a ver qué pasa con los otros. Y esta ley nos permite ir al origen del problema. Hay enfermedades que son fáciles también de diagnosticar. O sea, tengo un resfrío, pulmón, seguramente tal vez es algo muy puntual por algún efecto, algún virus. Pero después hay enfermedades complejas que tal vez no es tan rápido de diagnosticarlo, o hay que hacer un poco más paso a paso. Ir, tratar, ver cómo se equilibra la energía, tomarla de vuelta, volver a mirar. Pero uno en el fondo está pensando en que está esto atrás y su vinculación. Y la vinculación es lo que nos permite curar las enfermedades y restablecer el equilibrio. A mí lo que me parece muy interesante, que cuando lo escuché dije, tienen razón, Enrique, el ver el todo en realidad, ¿no? No por partes y segmentado como estamos acostumbrados en la medicina mal llamada tradicional actualmente. Sí. Y eso me parece que es en lo que tenemos que prestar foco, que cuando estamos tratando un órgano capaz que le estamos desequilibrando el otro. Sí. Sí. Lo importante de todo esto es el cómo se asume, cómo se... Yo hoy, a Leticia, si fuera un examen le tendría que poner un 12. Pero estamos hablando de teoría. ¿Sí? ¿Cómo llegó ella y cómo llega la gente de la escuela, cómo llegué yo a los tratados medicinales? A través de una práctica intensa anterior al reconocimiento y el fortalecimiento de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esta teoría a la realidad y cómo entendemos esa realidad? La vamos a entender en el hacer. Si nosotros analizamos a través de esta ley los procesos de vida, de los cambios sociales, hay algo muy marcado. Por ejemplo, si yo te hablo de los años 50, los años 70, estaba marcada por la energía del pulmón. Eso terrenal, ¿sí? Donde había respeto por las tradiciones, donde había disciplina, donde prestamos atención suma sobre los abuelos.
Entonces lo importante era esa tradición, eran esos abuelos que nos impartían esa enseñanza. El respeto por el anciano, Respeto ¿no? por el anciano, por las personas mayores. Pero... Es una ley natural. Entonces, de los 50 a los 70, si analizamos a través de esta ley generación, el pulmón era el que regía. Entonces, ese respeto. Yo me acuerdo que ir a la escuela con un desfile, ir a la escuela con la túnica almidonada y la moña grande, era un orgullo. ¿Sí? Todo aquello que era tradicional era respetado profundamente. Y ahí había un sustento diferente, que hoy se quiere manchar a través de cosas que no son apropiadas. ¿Sí? Entonces, si venimos a hoy, a la actualidad, es como si fuera una primavera. La primavera es euforia. Un exceso de primavera, ¿sí? Donde se pasa por arriba por todo, donde se protege, sobreprotege a los niños. Los niños son la causa principal. Los viejos, acordad que hablamos de la cruz, que estaba decapitada, ¿sí? Entonces, estaba decapitada porque se sobreprotege en exceso a los niños. Los niños son lo fundamental. Entonces ahí hay un desequilibrio, hay un exceso y un desequilibrio, hay un exceso de hígado y hay un problema, son impertinentes. Entonces la juventud se piensa que la sabe todo, que son el ombligo del mundo, cuando recién están empezando a vivir. Pero no es problema de ellos. Claro. ¿Por qué? Tenemos la cruz, tenemos la parte de arriba y tenemos el horizontal, que sería el presente, que serían los padres, las personas mayores. ¿Qué se ha buscado? Desvirtuar. Y nació por el 78 el patriarcado. El patriarcado, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los padres son dominantes, son excesivos. No es así. La ley de generación, dominancia y contradominancia hay que respetarla. Yin y yang hay que respetarlo. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema del patriarcado, empiezan a destruir lo que es la familia. Entonces la juventud de hoy vive en esa primavera impertinente en que cree que lo saben todo y falta respeto. Es que lo que pasa es que lo que se rompió ahí, lo que se quebró fue la familia, en definitiva. Fue la familia. Figura paterna. Se rompió la familia, pero eso es todo a propósito. Y si tú vas al fin de todos estos desarreglos, a legalización de marihuana, al exceso de tengo derecho a los niños, porque hay casos de niños de 5 años que le dicen a su madre, yo tengo mi derecho y quieren imponerse. 5 años. Bueno, hasta en el cambio de sexo, ¿no? El cambio de eso es desastroso, pero eso fue generado. Y analizando, hay una ideología que causó todo eso. No le voy a nombrar porque mi hija me dijo, Valentina, no hables de política, no hables de religión. No tenemos problema. No hables de sexo. Mire que acá le damos fuerte y duro a ese tema. Entonces, han ido destruyendo todo. Entonces, esa señora que dio la definición de patriarcado, donde el hombre era el dominante, ¿sí? Donde se le quitaba incluso a las madres la potestad de criar y educar a sus hijos, que es gran mentira, porque no es así. Porque se dice que el hombre es machista, pero nosotros realmente somos adoradores de la mujer y nosotros no podemos hacer nada si la mujer no lo permite. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se ha ido degenerando a las sociedades con fines maléficos. Y entonces tenemos que, todo lo que presentó Leticia hoy, lo que hemos ido presentando, tenemos que tomar conciencia y no dejarnos engañar, no dejarnos engañar. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que tengamos que tener una responsabilidad con nosotros mismos, que o sea, el sacrificio de trabajar con nuestro cuerpo, de poder entender y no dejarnos engañar. Porque después vienen los principios de que hay que tener una mentalidad crítica. Hay que tener una mentalidad de analizar y no aceptar la superioridad. ¿Qué le estamos diciendo a la adolescencia? Y sí, es un vale todo, ¿no? Es un vale todo y no es así. O sea, el respeto por los mayores tiene que estar. A mí, si no me respetan, yo ya soy bastante viejo, pero ya lo manda a plantar papas, no importa, ¿no? Nada, sí, lo manda. Bueno, gracias por subir el nivel. Lo estoy aplicando bastante, lo que pasa. No, pero y si lo pensamos de esa forma, en esa destrucción que está sucediendo a través de las décadas, ¿en manos de quién está entonces la educación de esos chiquilines? Ese es el problema, y es porque no se quiere cambios. Ahora también, los cambios tienen que venir en profundidad. Los cambios no tienen que venir como actualidad, que es
planificaciones excesivas. Entonces el educador está más planificando que en el contacto directo con sus alumnos. Entonces mucha planificación que le consumen hora y el resultado no es positivo. Hoy se analiza todo, incluso dentro de lo que es la... No se anima, diga. Dentro de lo que es la filosofía. Sí. ¿Le vas a dar palo a la filosofía? Sí. Me muero. No, palo no. Entonces, se imponen cosas que no son adecuadas. Son completamente inadecuadas y que van contra la ley de generación, dominancia y contradominancia. Claro. Entonces, analizar todo. Incluso se llegan a hacer fórmulas, fórmulas matemáticas de la forma de la expresión. Y si digo amor, bueno, tengo que analizar esa palabra, a ver qué connotación tiene con esto y aquello. ¿Y a dónde vamos? Si te digo te amo, te doy un beso y te parto la boca, de eso dice mucho más que analizar constantemente. Si yo me pongo a analizar que le voy a partir la boca de un beso a una persona, cuando termino ya se fue. Es como estar en la parada, estoy en la parada, viene el ómnibus, ay, me tomo no me lo tomo, y me pasó el ómnibus, y el otro estoy 10 horas esperándolo. Entonces las cosas tienen que ser directas. Tanto análisis para que es irreal. Filosofar sobre la vida, no, tenemos que vivir la vida. Entonces, yo puedo decir, bueno, soy un filósofo, voy a empezar a filosofar. Entonces, mientras yo filósofo, estoy en filosofía, me siento, leo y escribo, y los otros hacen los trabajos por mí. No, yo tengo que trabajar, es el hacer. ¿Sí? Si lo traemos a esto, es lo mismo, o sea, por más que está la teoría y bueno, uno está bueno que la entienda, testificar, o sea, esto que está acá, yo en lo personal puedo decir, es así, porque lo he hecho, lo he vivido, hemos hecho tratamientos, hemos probado yuyos, hemos probado energía, hemos trabajado meridianos, viendo cómo repercute. Es muy común cuando uno conoce esta circulación de estos elementos, cuando uno mira los pulsos y después va y toca un punto particular, que son aquellos puntos, digamos, que uno puede llamar principales, donde ayudan a diagnosticar. Y me duele, al fondo del mar. Me arde, me molesta, y cómo después, trabajando sobre ese meridiano, noto un cambio. Claro. Y eso es testificarlo, o sea, no es esto... o sea, es conocer la ley, pero no solo quedarme en conocerla, sino aplicar mediante la acción. Exacto. Aplicarla mediante la acción y estar en contacto con ella, ¿no? Porque a veces uno mismo, vos sos consciente, que siente algo y entra a dudar y se olvida de los principios. Porque una cosa es ver una enfermedad, una patología desde afuera, y otra cosa completamente diferente es vivirla. Bueno, me pasó como experiencia una vez que me molestaba mucho la vista y empecé con un dolor acá atrás. Si yo no supiera esto, lo primero que iba a hacer era ir al médico a ver qué me está pasando. Dije, no, esto debe ser una obstrucción de meridiano, de vesícula biliar. Debo tener algún problema acá porque me está afectando la vista, porque el meridiano va por ahí. Yo empecé a trabajar, le pedí a mi marido que me hiciera un masaje, y a las horas ya estaba bien. ¿Pedro te dio un masaje? Es un momento. Bien, Pedro. O sea, por ejemplo, pero bueno, si nos pasara a cualquiera de nosotros, digamos, bueno, voy al oculista. Sí. Y que me dé una gota bueno, para el ojo. algo... Cuando me golpeé el ojo, que ahora se está resumiendo, tenés que ir al médico. No, ¿por qué ir al médico? Si sé lo que está pasando. Claro. Que otra persona es como tú dices, sale corriendo y bueno, ¿qué sale de esa derivación? Las cosas tienen que ser directas. Ahora hablamos hombre, mujer, niño, niña, ñeñe, ñeñe, ñoño, ñoño. ¿Sí? Hombre y mujer es yin y yang, es positivo y negativo. Ya desde el origen, si nos remontamos a las enseñanzas de Buda Sakyamuni, él decía hombres y mujeres sanos. Si vamos al Sutra Diamantino, cuando él le dice a Subhuti, si hay hombres y mujeres sanas que en el futuro ofrecieran los 7 tesoros del mundo, como granos de arenas hay en el río Ganges, y por 3.000 mundos grandes en comparación, ellos tienen gran suerte y virtud, y Subhuti le dice que sí. Entonces Buda le dice, yo te aseguro y te afirmo que si de aquí a 500 años hay hombres y mujeres sanas que estudien, enseñen y pronuncien 4 frases de este sutra, que es el Shinkan, tendrán una suerte y virtud superior
a la de esa repartición de 7 tesoros en 3.000 mundos grandes. No vamos a hablar de ese tema, pero 3.000 mundos grandes está diciendo. El universo está compuesto por más de 3.000 mundos grandes. Nuestro sistema solar comprende un pequeño mundo que está compuesto por 1.000 sistemas solares parecidos al nuestro. Qué inmensidad a nivel universal. Sí, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Y nosotros estamos navegando en procesos mentales en lugar de ser directos y vivir en el día a día. Tenemos que vivir en el día a día. Si vivimos el presente, si cultivamos nuestro cuerpo, si logramos ser personas realmente sanos, hombres y mujeres, las cosas cambiarían. Nada de niñe, ¿no? Nada de niñe. Nada de niñe, ñaño, ñoño. A veces un poco me hacía pensar, Enrique, en lo que está diciendo, que bueno, uno busca, y por más que uno conozca y lo aplique, a veces hay otras cosas del día a día que hacen que, bueno, que sea un poco difícil estar equilibrado. El pensamiento excesivo es un factor que afecta a todo esto. Uno puede mirarlo desde el lado de lo que es la Tierra, porque dijimos la reflexión, pero bueno, en mi caso particular, el estar constantemente con la cabeza pensando en 1000 cosas, bueno, me termina afectando y a veces desequilibra a todo. Y eso mismo, Leti, es tu trabajo, ¿no? Bueno. Es tu trabajo. Tú tenés gente bajo tu cargo y pienso que esa parte de electrónica, de generar, crear plantas, no es nada fácil. Y yo en ese sentido me siento, no voy a decir iluminado, pero me siento satisfecho de poder haberme dedicado, haber decidido dedicarme a esto y haberme implantado y haberme impuesto, tengo que hacerlo y perseverar. Claro. Entonces tu camino es más difícil que el mío, pero posiblemente al ser más difícil también salgas más fortalecida. Vamos a ver. Y es nuestra propia educación, ¿no? Como jóvenes, que supongo que vamos a andar en generaciones parecidas, es estudiar, prepárate en esto, esa competencia por ese currículum, ¿no? Es una locura absoluta todo el tiempo, ¿no? Y eso es una carrera contra el tiempo también. Sí. Yo pienso que la otra vez hablamos de gente real, hablamos de gente que tenga Kung Fu. Ustedes en lo suyo tienen Kung Fu, tienen una gran capacidad. Ella tiene una forma de expresión de ir a la gente de una forma contundente. Bueno, la están saludando por el encuentro del otro día acá. Sí. Bueno, gracias. Silvia. Ahora yo tengo que decirte algo. Un 95% y pico de gente fue por verte y no estuviste. Ah, pero ya va a haber otro. No sé si va otro porque si falta. No. Mira, se enoja también. La idea era estar, pero por temas laborales no pude acompañar. No te estoy retando. No sé, por las dudas. Que un 90 y pico % no va por Enrique. Yo no soy ninguna figura. Pero por supuesto que va por Enrique. Yo no soy figura de nada. Ya veía la fotito y después las redes. Ay, con Katy. No, con la India. La India me dicen, sí. Si seguimos la corrección explicada por la señora Leticia de los 5 elementos, tendríamos que pensar que todas las prescripciones farmacológicas generalmente generan exceso o déficit, ya que no hay una visión o diagnóstico integral del ser humano. Sí, es así. Qué pregunta. Es una pregunta difícil. Es así, sí. Es así. Es así porque se pretende curar una X enfermedad con drogas que van a afectar a otros órganos. Ella explicaba muy bien. Entonces, cuando hay un exceso, ¿yo qué hago? No estoy curando, estoy tapando un síntoma. Claro. Estoy tapando un síntoma que va a generar que esa enfermedad siga latente y que explote en cualquier momento, y va a generar otros efectos secundarios en otros órganos por la ley de generación, dominancia y contradominancia. Entonces, como yo decía la otra vez, como nosotros a través de esto, como a través de la toma de pulso, sabemos inmediatamente cuál es el problema secundario de la persona. Ella lo dijo bien. ¿Cuál es el problema secundario? Porque ¿dónde está la raíz de ese problema? Entonces yo a través de medicamentos, ese tipo de drogas, no voy a curar la enfermedad porque estoy atacando no sé qué. Estoy tirando piñazos en la oscuridad. Aparte, me quedé pensando también que en esto de las drogas que tomamos se generan residuos en el cuerpo también, ¿no? Que terminan afectando otros órganos. Y quien no le pasa de tomar mucho remedio y tiene problemas de estómago, y problemas digestivos, y problemas cuando va al baño, y el tema de la orina, y el color, bueno, digamos... ahí está clarísimo. Ahí tenemos, o sea, queremos tapar un problema, pero sin quererlo estamos afectando la energía de los otros, y cómo lo manifiesto
de esa manera, o sea, en los líquidos, en los colores, en las sensaciones, en las molestias, y ahí están estos órganos que hablábamos recién. El estómago es clarísimo, ¿no? Cuando tomamos mucho remedio. Muy buena exposición por parte de Leticia, o sea, se ve que la suya no. No, ya no, ya sé. Ya dije, ya me puedo ir. Conciso y claro de lo que es esta maravillosa ley de los 5 elementos. Nuestro querido Enrique, un gran ser con una sabiduría inmensa y su humildad que lo caracteriza. Por acá también felicitaciones, tremendo programa, saludos de Santiago. Y también por acá tenemos otro mensaje que es importante, porque por acá nos dicen, un crack, Enrique, que no se corte de expresar su opinión sobre política, por favor. No se frene. Un placer. Espero, Leticia, que nos vuelvas a visitar. No, ahora tiene una semana de viaje. Me tengo que ir por trabajo, pero bueno, más adelante veremos. Sí. No, después la vamos a traer. Sí. Gracias por invitarnos. Más barato a mí. Le sale más barato, la llevo más de taquito. Le voy a pedir al Queimada que me traiga un cafecito en los bizcochitos. Muchísimas gracias y muy buen viaje. Muchas gracias, Enrique, como siempre. No, por favor. Bueno, muchas gracias. A las órdenes. Así pasaba la columna Sushi and Men con Enrique Rodríguez y Leticia Cirlinas.